límite que marca una zona Claro. que se ha entregado al sector de zona de frontera, que es una jurisdicción nacional, en una negociación muy larga que empezó en el 2010, donde tuvimos varias discusiones en términos del uso del territorio, porque en principio la zona de frontera quería avanzar sobre la Heller, que nos costó recuperar. Claro. Y de eso se trata. Ahora el límite está materializado de lo que es la ciudad, de lo que es el territorio primario aduanero. Acá se mezclan un montón de cosas. Hay cuestiones que se exponen o se expresan que escapan a mi ámbito de decisión, o sea, Claro. las políticas, las normas, las leyes que rigen a una zona primaria aduanera, no tengo absolutamente ningún mínimo de injerencia. Claro. Son normas del Estado Nacional de cómo administra el tránsito de personas entre un país y otro. Lo que había ocurrido en este caso, con concreto, nosotros estábamos diseñando todo lo que es la continuidad del parque de la costa en esa zona. En principio nosotros planteábamos ilusamente un puente peatonal, Claro. en donde para nosotros estaba el sector de frontera con la realidad que es hoy, y nada más. Entonces para nosotros aparecía resolver un nudo de circulación Claro. y cómo garantizar que ese parque, que es la zona de la Heller, continúe hacia el otro lado sin que la gente pase por la zona de tránsito de los vehículos. Claro. Resolvimos ese puente, yo lo he expuesto varias veces, y la realidad era que comenzó a acentuarse cada vez más, a crecer el vínculo entre Posadas y Encarnación, y comenzaron los problemas de tránsito, en donde se armaban colas de vehículos que llegaban kilómetros hacia adentro de la ciudad, hacían rondas a veces hasta por la Roque Sáenz Peña, y establecían una barrera en la ciudad que no se podía conectar la zona del microcentro, Claro, con las entre avenidas. el norte y el sur de la ciudad. Entrar por Buenos Aires, por otras calles, era difícil para el Sí, centro. y en ese momento el sector hay una administración de zonas francas en el país, que es una coordinadora de montones de instituciones del Estado, como Vialidad Nacional, Gendarmería, Aduanas, Migraciones. Ahí estamos mostrando unas imágenes de cómo era la fila de autos por la Mitre. Entonces en esa época ellos mismos nos plantean, y tuvimos, yo destaqué al jefe del área del PTI, al ingeniero Freasa y también al ingeniero Plesem, y a su vez afecté a arquitectos e ingenieros de la oficina técnica de Yacyretá, para que vayan acompañando el proceso y que diríamos, tratemos de perder lo menos posible de espacios ganados. Claro. Para la ciudad. Los primeros problemas que tuvimos que resolver eran qué hacíamos primero con esa barrera que era la Mitre. Ya la gente de zona de frontera en Buenos Aires ya estaban ellos elucubrando un planteo que pasaba por una ampliación sustancial de la infraestructura, pero nosotros no encontrábamos cómo teníamos que resolver otra barrera que estaba en el proyecto original, que era la terminal de trenes, tanto de pasajeros como de carga, que estaban desde la Mitre hacia la Buchardo. Cierto. Que ese sí que era una barrera urbana y de contaminación y de conflicto de transporte,
y un nudo muy complicado. Esta cuestión se había discutido y resuelto en la época de los militares, me acuerdo que creo que hasta que causó la renuncia de un intendente, que era el arquitecto de Giorgi, cuando él se oponía a determinadas decisiones antojadizas. La discusión en su momento estaba centrada en la localización del nuevo puerto de Posadas y sobre todo del puente, un puente que Videla había acordado en el año 76 con Stroessner. Claro, el puente Posada Encarnación, pero no se decía, no se había definido dónde estaba. Entonces, en esa época, el arquitecto Viganco plantea de que una localización adecuada, teniendo en cuenta una proyección de muchos años para adelante de la ciudad, sería Candelaria. Y el bypass iba a ir naturalmente hacia esa región, claro, y se iban a enlazar y iba a rodear la ciudad de Encarnación y Camburetá todo el tránsito regional e internacional. Bueno, en una decisión así, ya le digo, de un gobierno militar que era inapelable. Se hace acá, punto. Se dijo ahí y se definió para que Vialidad Nacional resuelva. Después se dijo, bueno, hay que hacer un bypass de la Ruta 12 y hay que venir por el costado del río. Claro. En el año 82, Vialidad Nacional, que era la responsable, porque esto se trasunta en una carta reversal entre Argentina y Paraguay del año 92, se consolida. La Argentina dice, yo me voy a hacer cargo de eso con los organismos competentes. Vialidad Nacional, por un lado, y ferrocarriles. No se ponen de acuerdo. En aquella época habían unas fricciones entre, ya le estoy hablando por entre el 84 ya, entre la provincia y el municipio. Entonces, en un instrumento de un escrito que yo tuve a la vista, que me facilitaron la de Vialidad Nacional en su momento, Vialidad le dice que necesitaban la aprobación tanto de la provincia como de la municipalidad de la traza del acceso sur y del bypass para acceder al puente. Y en ese momento creo que era el arquitecto Fonseca, ministro de Obras Públicas, le contesta a Vialidad que bueno, que se aprobaría el tramo A, B y C, y el D y E no, porque tenían que discutir con la municipalidad. Y el D y E era el tramo entre el Saimán y el puente. Entonces Vialidad dice, ¿cómo yo voy a llamar a licitación pública de una obra que no me aprueban un pedazo que no sé cómo va a ser? Durante dos años cae el presupuesto nacional que iba a afectar al acceso sur. Y hasta que entra eso en una indefinición y Vialidad dice, bueno, que algún día cuando vaya a ser Yacyretá la obra complementaria se hagan cargo. Fíjese tanto tiempo que pasó que cuando... ¿Qué año era? Esto estoy hablando en un proceso del año 82 hasta el año 85-86. Yo lo retomo en el año 2003. El olvido total en esa época, con un puente hecho que caía en el centro geográfico de la ciudad, en donde estaba desvalorizada toda la costa desde la Mitre para adelante de la ciudad. Después se abandona el tema del ferrocarril, eso era tierra de nadie, el municipio no ingresaba nadie, y cuando tenemos que intervenir nosotros sobre esa región, nos encontramos con una sumatoria de historias de proyectos que habían sobre esa zona, que en función de la nueva dinámica urbana, de lo que se entendía que se iba a proyectar la ciudad hacia adelante, en lo que entendíamos nosotros, ahí habían barreras. Claro. Y ahí comienza la historia de resolver el tema de la barrera del ferrocarril.
Sacamos el ferrocarril, no fue fácil que nos convaliden esa situación a nivel nacional. Trasladamos el tren de pasajeros que se va a construir en Villa Lanús, y el de carga, que era el más impactante porque involucran contenedores, porque involucra playas de maniobra, de carga. Lo incorporamos en un predio que rellenamos y se salvamos de la inundación hacia el sur de Garupá, que en un área de 100 hectáreas. O sea, nosotros teníamos que resolver la protección de ciudades, pero al resolver la protección de ciudades nos aparecían todo un montón de conflictos que teníamos que darle respuesta para hacer las obras de protección. Claro. Y dentro de esto nos viene como peludo de regalo el tema de la zona de fronteras. Y la zona de frontera de Posadas es el área técnica de coordinación del Estado Nacional. Estaba planificando algo que era multiplicar por 5 el área. Hoy todo el área originaria tiene 20.000 metros cuadrados. Bueno, después de varios años de negociaciones, nosotros cedimos de áreas recuperadas a la inundación 105.000 metros cuadrados. O sea, 5 veces más de lo que hoy tienen. Pero había que resolver el urbanismo de esto y la relación con la ciudad. No divorciarla de la ciudad. Por supuesto, y relacionarla con el vínculo fundamental que tiene, que es el acceso sur. Entonces es que se diseña todo el área como una banana, vinculándose armónicamente hacia el acceso sur. Claro. La cantidad de componentes con que comienzan a incorporarse ahí son muchos, y además ahí adentro también hay barreras físicas que deben respetarse. Se carga a lo que hoy es como funciones, primero se agranda y se mejora para que sea mucho más ágil todo el tema del cruce vecinal, con más casillas, tanto de entrada como salida. Claro. Pero se incorpora un montón de otras cosas en mucho mayor magnitud. Una de ellas es que fuertemente espacial, es la de vialidad nacional con los escáneres, pero también con estacionamientos, áreas para equipos de camiones, áreas de estacionamiento para todo el personal que va a haber ahí, hay áreas de más de 200 autos. Todo eso, todo ese conjunto de cosas que nosotros conocemos del proyecto de ellos, porque ellos iban planteando cosas y cada organismo en las reuniones, entre ellos nos mandaban los requerimientos, nosotros oficiamos medio de oficina de resolución del proyecto que ellos estaban demandando. Migraciones, de gendarmería, Para nosotros era una obligación, diríamos, para que no nos sigan pidiendo más terreno, que era terreno que perdía la ciudad. Un hecho muy significativo ocurre en el 2013. Para nosotros era darle un apoyo técnico y definir cuál era el límite de lo que iba a ser la zona franca sobre la ciudad. Claro. Hasta ahí llegaba nuestro amor. Hasta que en un encuentro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente Cartés, en noviembre del 2013, donde van de visita con todos sus respectivos gabinetes, ambos presidentes, acuerdan en muchas cosas, entre ellas instruyen a Yacyretá para que haga los 2 centros de fronteras, tanto de Encarnación y Paraguay, con recursos de Yacyretá. Y resuelven y firman esos acuerdos, y para nosotros en Yacyretá es una instrucción de los estados, las altas partes signatarias de Yacyretá, está firmado por todos los ministros, entre ellos el competente es debido, los cancilleres de ambos países, y también refrendado y pedido por los gobernadores. Por ejemplo, ahí está la firma hasta de Gildo Ifrán, de Colombia, del gobernador Clos, y todos los gobernadores de la zona de influencia de Yacyretá del lado paraguayo.
O sea, hoy para nosotros es una carga y una responsabilidad. Lo que necesitamos definir nosotros era el límite que acordamos con la zona de frontera para que no nos avancen más sobre la ciudad. Y definirlo, ese límite, mientras se discuten entre las altas partes el proyecto también de Paraguay y el proyecto de Argentina está definido, pero después nosotros tenemos que definir en efecto espejo entre uno y otro y cuántos son los recursos a asignar de cada parte. Claro. El borde del límite que define como mínimo las normas es un cerco metálico contundente con alambres arriba como para que nadie salte, aunque sea con una garrocha, y a su vez lo que está ocurriendo adentro se trasunta todo para afuera. Entonces nosotros lo que hicimos fue mejorar la calidad de las visuales que iban a ver de uno y otro lado respecto de eso y proteger lo que estábamos diseñando de un gran parque lineal que son de 43 hectáreas y media, de 43.500 metros cuadrados. Ahora, acá se mezcla un montón de cosas. Entre lo paisajístico y ambiental y urbano y lo que es la zona de frontera. Hay muchas historias que están en el fondo de esto, en donde se pinta de alguna manera el hecho urbano, pero lo que realmente se está cuestionando es la zona de frontera. ¿Y sí? Nosotros no tenemos nada que ver en eso. En la zona de frontera no es una zona de libre tránsito para que los niños entran y salgan, como yo por ahí leo, y que el comercio de pacotilla y que los nenes, es así, todo algo idílico. No, ¿qué es el de pacotilla? ¿Qué es el contrabando? Acá detrás de todo esto hay una gran discusión que nadie la plantea. El libre tránsito de los bienes y servicios, pero eso no es potestad de Yacyretá. Con el muro de hormigón o con la reja como estaban ahí, no se puede pasar ahí. La gente tiene que entrar a la zona de frontera con un medio de locomoción, sea público o privado, pero nada de atracción a sangre, ergo persona, un perro subido arriba de un caballo, no se puede. O sea, digamos... No lo inventó Yacyretá, eso existe. Digamos, no es un puente peatonal, digamos. No, tienen que pasar por una zona donde le van a inspeccionar, donde tienen que demostrar su documento, tienen que demostrar que ese vehículo en el cual van es de ellos, o en un transporte público, tiene que bajar, tiene que registrarse como siempre se hace. El muro no tiene nada que ver con eso. Esas naves, Tomás, que yo estaba mirando en las maquetas, las que hay hoy son 2 o 3 de las 10, de no sé cuántas naves van a incorporar ahí. Eso primero, edificios, el proyecto se armó de tal manera de que funcionando el centro de frontera viejo, se puede construir el nuevo. Cuando se termine el nuevo, se desarma todo el viejo. Porque hay, ya le digo, hay muchas áreas. ¿Sabe lo que es 65.000 metros cuadrados de pavimentos? Son como más de 8 manzanas que hay de pavimento, que es para estacionamiento, circulación de vehículos, playas de maniobra, de camiones, de ómnibus, de vehículos particulares, de los vehículos de los que trabajan en el lugar. No es poca cosa. Ingreso y egreso de colectivos, el mismo tren, digamos. Todo. En flujo de personas. Es equivalente al flujo de personas, por ejemplo, de Ezeiza o de Aeroparque por día, con todo lo que eso significa, con muchos controles. Los controles no lo inventó Yacyretá, eso existen hasta hoy. Lo que pasa es que había cierta laxitud en los controles porque eso era todo abierto, pero en cualquier momento la cerraban. Nosotros, como veníamos con nuestra obra, teníamos que definir el borde, hasta dónde la ciudad y hasta dónde
el área de frontera. Yo creo que cuando se conozca bien el proyecto se van a dar cuenta, está ajustado como calzador de zapato, diríamos, el proyecto en ese predio. Yo estimo, por lo que veo, que la funcionalidad y los roles de los distintos componentes que están ahí, que eso facilitaría mucho, diríamos, un tránsito más ágil por el puente. Además, hay otras cosas colaterales que se logran. Digo, ahora el que quiere cortar el puente no lo van a hacer tan fácil. Claro, tienen dos frentes para poder... no van a poder cortar no van a poder cortar el puente. Dígame dónde van a cortar. Por supuesto, hay una jurisdicción que es nacional, que es el acceso sur, es la ruta nacional 105. Claro. Y la otra es de la ciudad. Está bien dividido las historias. Hoy día era un embolleré, como y donde quién perdía en definitiva. Perdía al vecino de la ciudad que vive en la zona o que quiere o la gente que andan transitando ahí. Imagínense estas colas que de vuelta hubo este fin de semana largo. Bien. La ciudad gana. Sí, contrario al disfraz de mucha gente que dice que no es así, porque oculta detrás de sus dichos otra historia, que es la discusión de la presencia de un sector de control de frontera. Claro. Mire, yo soy partícipe hace muchos años, lo dije, que había que hacer una gran casilla en el límite con Corrientes y que todo Misiones sea una zona franca. Sigo sosteniéndolo. Pues la historia no son así. Hay que cambiar, pero para eso hay que hacerle cambiar al Estado Nacional y tiene que producirse cambio en todas las zonas de frontera y muchas normativas de historia. Y acá se mezcla que la historia del Mercosur... No es así. Es diferente, digamos. No, se disfrazan las cosas. Le leo un debate de un grupo que justamente charlábamos de este tema en la jornada de ayer. Dice una trabajadora de migraciones: Jorge, nos guste o no, es así. En todos los lugares del mundo los centros de fronteras tienen que tener esas divisorias o muros, llamémosle muros. La gente no le gusta, parece el término muro, digamos, ¿no? No es un muro. Si no como tenemos la gente dice. Trabajadora de migraciones, dice, si no tenemos paseros permanentemente caminando, van y vienen como Juan por su casa, las 24 horas, y nosotros nada podemos hacer, porque la estructura así lo permite. Ahora mejoró y un montón, y no están terminadas las obras. ¿Sí? Decía una trabajadora de migraciones, por eso le leo la visión del que está dentro, digamos, ¿no? Bueno, ahora dígame usted, ¿qué pasaría si no hubiese un estricto control de paso? Sea un muro de hormigón, un muro de un blindex de 10 centímetros de espesor, o un alambrado como gallinero, como digo yo. Cuando le secuestran a un hijo, a una madre, y cruzan como Pancho por su casa ahí y nadie controla, ¿a quiénes le van a demandar? ¿Qué van a hacer? Y ahí van a aparecer los verdaderos problemas. Porque el contrabando es un tema comercial. Es un tema de que virlan de un lado pago de impuestos, en el otro también, ganan quien no quiere pagar impuestos. Claro. Pero en definitiva eso es dinero. Pero las personas, ¿cómo garantiza el control? Eso ahí yo he visto cosas donde venían autos de uno y otro lado, pasaban rápido y ya le estaban esperando al borde de la costanera ahí en el tramito que conecta con la etapa 4 y entraban como chiquetazos. Era un colador que pasa cualquiera. Claro. Ahora no. Pero a mí lo que más me interesa es que se ha establecido un límite. Hasta aquí en la ciudad, hasta aquí otra cosa, claro, que no existía, era lábil. Cualquier alambrado se corre, y generalmente se corre en perjuicio de la ciudad. Acá, esta ciudad,
nunca compró un metro cuadrado para hacer un espacio público. Nunca, nadie regala al municipio, yo quiero saber quién regaló un metro cuadrado de su territorio, de su predio, de su inmueble, para dedicarle a un espacio público. Nadie. Esta es la única oportunidad que la ciudad puede recuperar lo que nunca tuvo. Metros cuadrados para el uso y goce de todos, público, sin ningún impedimento. Eso está dando Yacyretá. Los 430.000 metros cuadrados, esos sí. son del lado del centro del muro de para acá. Ah, del muro para acá. Sí. Wow. Involucra la sumatoria de lo que ganamos en la Heller, Ajá. después el parque lineal que va a seguir hasta después del ¿cómo se llama? Del viaducto por la Cabret, la plaza que ganamos frente a la placita, más el parque Vicario, más la plaza donde está la cascada. No es poca cosa. Y todavía, como no lo usa, la gente no sabe el valor que tiene y lo que significará para la ciudad. Y es un fuelle amortiguador muy adecuado para lo que va a constituir el nuevo centro de Frontera.